La única legitimidad del poder es la entrega total al servicio de los demás. Esas palabras fueron dichas por Adolfo Suárez, quien fue nombrado en 1976 presidente en España justo luego de finalizado un periodo de dictadura en esa nación, y fue ese primer presidente en un nuevo estado democrático para España. El día de hoy, amigos, vamos a ver esta segunda parte de esta serie titulada Si yo fuera presidente. Y para aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, yo tuve el privilegio de darles esta primera parte y permíteme recordarte algunas cosas esenciales que estuve compartiendo la semana pasada. Yo les decía que no todos seremos presidentes, pero todos fuimos creados para gobernar. Cuando Dios te diseñó a ti, cuando Dios me diseñó a mí, Dios nos diseñó con la capacidad y nos dio la responsabilidad. Cuando Dios le dijo al hombre, señoreen, dominen sobre todo lo creado, es porque Dios nos estaba responsabilizando a ti y a mí, dirigir, liderar, cuidar, gobernar. Y de hecho, en la Biblia encontramos diversas áreas en las que Dios espera que tú y yo gobernemos. Dios quiere que nos gobernemos a nosotros mismos. Tiene que ver con la administración de mi tiempo. Tiene que ver con mi autoliderazgo, el liderazgo de mis emociones, de mis decisiones, de mis acciones. Dios espera que tú y yo gobernemos en la familia. Hay pasajes en la Biblia que dicen que quien no gobierna bien su casa, su familia, ¿cómo puede gobernar o cómo puede cuidar de la casa de Dios? Entonces hay un cuidado en la familia, hay un gobierno en la familia que Dios nos da la responsabilidad de ejercer a quienes somos padres, a quienes estamos al frente de una casa. Hay una responsabilidad que Dios nos entrega a ti y a mí de gobernar, de dirigir. Pero también la palabra de Dios nos habla de otro círculo de gobierno que es lo religioso, tiene que ver con la iglesia. El gobierno en la iglesia del Señor o en los asuntos de la fe. Y otro círculo de gobierno que está muy claro en la Biblia, para aquellos que prestan atención, es el gobierno en lo social o en lo político. Sí, la Biblia habla de política. La Biblia habla de aquellos principios que nos permiten dirigir y gobernar socialmente. La Biblia habla de reyes, la Biblia habla de gobernantes. Vemos a Dios dando instrucciones acerca de cómo ser un buen rey, cómo ser un buen gobernante. Vemos a Dios dándole indicaciones a su nación, a su pueblo, acerca de lo que se espera de un rey, de lo que se espera de un gobernante. De hecho, la Biblia dice que Dios mismo es quien quita reyes y pone reyes. Entonces encontramos esto en la Biblia, encontramos acerca de gobierno. Porque aunque no todos vamos a ser presidentes, pero sí todos somos llamados a gobernar. Todos somos llamados a gobernar. Y hay una idea con la que yo cerré el mensaje el domingo pasado. Y es lo que Jesús enseñó acerca del principio más grande de gobierno. El principio más grande de gobierno tiene que ver con el servicio. ¿Sabes? Los apóstoles estaban discutiendo delante de Jesús, porque ellos imaginaban que Jesús iba a ser un gran líder político, iba a establecer muy pronto un gobierno político, militar, y estaban discutiendo quién de ellos sería parte de su gabinete de gobierno.
¿Quién estaría en la secretaría de la presidencia? ¿Quién sería el vicepresidente? Y mientras discutían esto, Jesús los escucha. Y Jesús no les reprocha a ellos su intención de estar en posiciones de gobierno. ¿Sabes lo que Jesús les reprocha a ellos? Jesús les reprocha a ellos, o en realidad les orienta. Les dice, ustedes saben, en este mundo quienes gobiernan tratan a la gente con arrogancia. Y a pesar de que tratan a la gente con arrogancia, la gente los llama amigos del pueblo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que conmigo va a ser diferente y en mi reino, y si quieren tomar una posición de gobierno en esto que yo estableceré, ustedes deben entender que será diferente. Porque el que quiera ser el más grande entre ustedes será el servidor de todos. El más importante principio de gobierno que Jesús enseñó es el servicio. Porque, mis amigos, nunca es más grande un gobernante que cuando sirve a su gente. Nunca es más grande un gobernante que cuando sirve a su gente. No importa cuál sea el círculo de gobierno. Si yo soy padre, si soy esposo, ¿sabes cuándo me elevo? Cuando yo sirvo a mi gente, cuando yo sirvo a mi esposa, cuando yo sirvo a mis hijos. En ese momento yo me estoy elevando. Si yo soy líder dentro de una comunidad de fe, ¿sabes qué me hace grande? No es el título, no es la posición. Lo que me hace grande realmente es servir a aquellos a quienes lidero. Si yo soy líder dentro de una empresa, dentro de una organización, o soy parte de una organización, ¿sabes? Lo que nos hace grande es servir a los demás. Y en lo político, lo que hace grande realmente a un gobernante es cuando el corazón de ese gobernante está enfocado genuinamente en servir a aquellas personas a quienes gobierna. Nunca es más grande un gobernante que cuando sirve a su gente. Por eso, en la medida que crece mi nivel de gobierno, mi nivel de autoridad, debe crecer mi entendimiento acerca del servicio. En la medida que crece mi nivel de gobierno y de autoridad, debe crecer mi entendimiento acerca del servicio. Si yo creo que llego a ser esposo o padre para tener a quien me sirva, voy a fracasar en ese gobierno. Si yo creo que llego a estar en una posición de liderazgo para que haya otros que me sirvan, no entenderé realmente de qué se trata. Porque no se trata de subyugar o de maltratar, se trata de servir. De eso se trata el liderazgo. Yo quiero que por favor mires a alguien a tu lado. Mira a alguien a tu lado y dile, mi amigo, ¿estás escuchando lo que dice el pastor este día? Dile, gobierno tiene que ver con servicio. Liderazgo tiene que ver con servicio. Por eso el día de hoy yo quiero que miremos una historia que Jesús contó para ayudarnos a comprender realmente el servicio desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de Dios. No importa cuál sea el área de gobierno, no importa cuál sea el nivel de gobierno en el que estés, necesitamos entender plenamente y ampliamente cómo es el servicio genuino, en qué consiste el servicio a otros. Y quiero contarles esta historia y el contexto de lo que voy a leer. El contexto es que Jesús estaba enseñando en las multitudes y un religioso se acercó a Jesús para
preguntarle algo, pero su pregunta en realidad, su pregunta llevaba una intención de que Jesús dijera algo inadecuado, de que Jesús dijera algo incorrecto. Así que este religioso viene a Jesús y le dice: Señor, el gran mandamiento dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando él dice eso, Jesús le dice: estás en lo correcto, estás en lo cierto. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Casi nadie tiene dilema con el asunto de amar a Dios. Nuestro gran dilema tiene que ver con el prójimo, con amar al prójimo. Así que este hombre entonces le pregunta a Jesús: Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Él quería, tú sabes, limitar su responsabilidad. Ok, el gran mandamiento dice que debo amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Hasta dónde llega ese amar? ¿Hasta dónde llega eso de amar al prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió con una historia y fue la siguiente, y vamos a leerla. Esta historia está en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Este asunto como que no es nuevo, ¿verdad? Ya tiene unos cuantos años en realidad. Ahora dice, en esa situación, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, Jesús le pregunta a este religioso: ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Permítame poner en contexto, en un contexto social y político, lo que Jesús está diciendo. Jesús está reunido con judíos. Quien le hace la pregunta es un religioso judío. Y Jesús le responde contando la historia de un samaritano despreciado. ¿Vieron esa palabra? Despreciado. Porque en el tiempo de Jesús, como hasta el día de hoy, entre judíos y samaritanos no habían buenas relaciones. Porque los judíos eran la raza pura de los descendientes de Abraham. Pero los samaritanos surgieron de la mezcla de judíos que en un tiempo de crisis que vivió la nación de Israel, donde fueron deportados, exiliados, comenzaron muchos judíos a casarse con gentiles. Y producto de eso surgieron entonces los samaritanos. Esto, en la perspectiva de los judíos, era realmente aborrecible. De hecho, hubo un momento en la historia cuando regresaron a Jerusalén y comenzaron a poner en orden todas las cosas,
que fueron tan radicales y pidieron que todos los que tenían uniones con mujeres, hombres no judíos, los despidieran. Y todos los que eran hijos o descendientes de este tipo de familia, los despidieran de esa región. Y de allí entonces surgieron los samaritanos. Por muchos años hubo contiendas. ¿Quién realmente era el pueblo auténtico, genuino? ¿Quién adoraba verdaderamente a Dios? Por eso ustedes recuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo y Jesús le pide agua, la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy una mujer samaritana? Porque ni siquiera se dirigían la palabra, ni siquiera se trataban. Eran: estos son ustedes y estos somos nosotros. Y en ese contexto Jesús le responde a este religioso y le cuenta esta historia y le dice: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Hermanos, ¿sabes? Hay tres actitudes en esta historia que Jesús cuenta muy comunes cuando se trata de estar frente al necesitado. Hay tres actitudes muy comunes cuando se trata de estar frente al necesitado. Y yo quiero que pensemos por un momento en estas tres actitudes. La primera actitud, ¿sabes cómo se llama? Es la actitud de guardar distancia. Es la actitud de me alejo. Esto fue lo que hizo el sacerdote judío. Él iba pasando por el camino donde estaba el hombre herido, maltratado, y en lugar de acercarse para ayudarlo, lo que hizo fue que se pasó al otro lado y marcó distancia. ¿Sabes que tristemente es la forma como muchas veces reaccionamos ante las necesidades? ¿Sabes que en nuestro tiempo y en nuestro mundo moderno, lamentablemente, en lugar de acercarnos, lo que hacemos cada vez más y más es alejarnos? Hay quienes dicen que vivimos en la era del encapsulamiento. Poco interactuamos con las personas. Ahora enviamos emails para informar. Ahora hacemos compras por teléfono. Ahora evitamos la cercanía porque pensamos: mientras menos nos acercamos, mejor. Mientras más distanciados estamos, mucho mejor. ¿No han notado ustedes cuando, por ejemplo, se va la luz en un sector? ¿No se han dado cuenta que ocurre algo realmente curioso? Se va la luz y de pronto estamos sin dispositivos, sin televisión, sin nada en qué entretenernos. ¿Y qué hacemos? Abrimos las puertas de las casas, sacamos una sillita y nos sentamos en la acera, ¿no es cierto? Y comenzamos mira, pero es que hay gente que vive por acá. ¿Cómo está, vecino? Hombre, que tanto tiempo sin verlo. Oye, esos muchachos sí están. Uy, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? ¿Y usted se había mudado? No, yo vivo aquí. Ay, no, pues, ¿y usted estaba aquí? Sí, usted también. ¿No es cierto que? Increíble. A veces ni sabemos quiénes son los vecinos, porque vivimos con la actitud de guardar distancia. Lo más triste de esto no es que se va la luz y compartimos con los vecinos. Lo más triste de esto es que se va la luz y hasta donde podemos aguantamos con el teléfono. Pero, ya se apagó. Bueno, mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, vamos, ¿qué más? Vamos a hablar. Y los muchachos, y vengan los hijos. ¿Saben? Hay cosas que podemos hacer. Conversemos aquí. A ver, ¿de qué hablamos? Porque a veces hasta en la misma casa nuestra actitud es de guardar distancia. Tristemente, de esa forma, mis amigos, no podremos servir al necesitado. Esto fue lo que Jesús mostró. El sacerdote vio al necesitado y él guardó distancia. Primera actitud.
La segunda actitud es la de curioso pero sin involucrarse. Jesús dice que pasó el sacerdote y luego del sacerdote pasó un ayudante del templo. Los ayudantes del templo eran conocidos en el tiempo de Jesús como los levitas. Eran los que ayudaban en el templo. Y este hombre también pasó y dice, y vio al hombre herido, pero de igual forma siguió de largo. Él solo miró, él solo observó, pero no hizo nada. Sabes, es triste cuando asumimos la actitud de guardar distancia, pero es mucho más triste cuando vemos, curioseamos, pero no hacemos nada, no nos involucramos. Pensamos, yo no me voy a meter en eso. Miramos, pero decimos, bueno, eso no es problema mío. Miramos, pero decimos, bueno, pero finalmente, ¿quién lo mandó? Por estar haciendo lo que no debía. ¿Quién lo mandó a estar viajando a esa hora? Y curioseamos, pero sin involucrarnos. No es lo que pasa hoy en día en los embotellamientos cuando hay un accidente. ¿Sabes? Hay un accidente y en vez de hacer algo, la gente se detiene y pasa y va lento y curioseamos, pero no hacemos nada. Peor aún, algunos hacen algo, pero no para ayudar, sino para robar, para aprovecharse de la necesidad. Y la persona ahí tirada en el suelo y siendo despojada de sus pertenencias. ¿Será que alguien así puede ser un buen gobernante? ¿Será que alguien así es un buen gobernante de sí mismo? Que cuando ve al necesitado, en vez de ayudarlo, lo que hace es observarlo y buscar la forma de aprovecharse para sí mismo. ¿Será que alguien así es un buen gobernante en su casa, en su familia, si su actitud frente al necesitado es simplemente curiosear o sacar provecho para sí? ¿Será que alguien así puede ser un buen gobernante de una región, de una nación, de un estado, cuando solamente observa, pero no se involucra en lo que la gente está realmente necesitando? Ahora, mis amigos, la tercera actitud es la actitud del buen samaritano. Es la actitud de servir a otros. Servir a otros. Tú y yo podemos responder ante la necesidad y ante el necesitado podemos responder guardando distancia. Yo mejor no me meto en eso. Podemos responder curioseando sin involucrarnos. Y a veces curioseamos y lo que hacemos es criticar y más nada, o quejarnos, pero no hacemos algo. O podemos responder sirviendo a otros. ¿Cuál será tu actitud? ¿De qué manera responderemos ante la necesidad que se presenta, en esa necesidad que está frente a nosotros? Si decidimos servir a otros, yo quiero que recordemos por un momento lo que hizo el buen samaritano, porque estas palabras y esta historia fue contada nada más y nada menos que por Jesús. Yo creo que vale la pena ver los detalles de lo que hizo este hombre que Jesús resaltó. Porque nunca es más grande un gobernante, no importa cuál sea el área de gobierno o el círculo o el nivel de gobierno en el que esté, nunca seremos más grandes que cuando sirvamos a aquellos a quienes gobernamos. Ahora, mira lo que hizo este hombre. Dijo Jesús, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Lo primero que hizo este buen samaritano, ¿sabes qué fue? Él vio al hombre, él observó la necesidad, él vio la situación, él vio el estado, él vio la condición en la que estaba esta persona. Amigos, el servicio comienza con ver
la necesidad de la gente. El servicio comienza con ver la necesidad de la gente. Cuando tú y yo somos lo suficientemente sensibles, este hombre vio, fue lo primero. Es cierto que los demás también vieron, pero se quedaron solo allí. Pero este buen samaritano tuvo la visión, porque no se trata de un ver simplemente físico, no se trata de un ver simplemente superficial. Se trata de ver y tener una visión acerca de lo que podemos hacer para ayudar a alguien que está en necesidad, para servirle a alguien que está en necesidad. ¿Sabes que uno de nuestros grandes desafíos o nuestros grandes problemas con respecto a ver la necesidad de otros es que, número uno, estamos muy enfocados en nosotros mismos? Estamos muy enfocados en nuestras propias necesidades. Estamos muy enfocados en nuestro propio problema. Y no nos damos cuenta entonces de los que están a nuestro alrededor. Número dos, estamos tan apurados, tan apresurados en nuestra propia vida y en nuestros propios asuntos que no notamos lo que otro pueda estar sintiendo o lo que otro pueda estar experimentando. Alguien dijo que el apuro es la muerte de la bondad. El apuro es la muerte de la bondad. ¿No será que en esta nación estamos tan enfocados cada uno en sus propios problemas y en sus propios asuntos? ¿No será que estamos tan centrados en lo que nos falta, en lo que queremos, que nos olvidamos de lo que están a nuestro alrededor y estamos dejando de ser bondadosos? Estamos dejando de ser bondadosos. Tristemente yo escuché acerca de un chico que él tenía la oportunidad de generar ingresos buenos desde el exterior, y sus padres en necesidad. Y él no estaba viendo la necesidad de sus padres, él solo estaba enfocado en su propia necesidad, apurado por alcanzar sus propios sueños, y no estaba pendiente de ver de qué forma podía ayudar a sus padres. Escuché que un día por allá les soltó algo, así como, y usó una expresión así como: tengan para que maten el hambre. Y qué doloroso es esto, ¿no es cierto? Porque a veces estamos tan apurados por lo nuestro que nos olvidamos de otros que están a nuestro alrededor. Estamos tan apurados que nos olvidamos. El apóstol Pablo dio esta recomendación. Pablo dijo: no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Vamos, yo quiero que lo digan conmigo. Digan conmigo: no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. ¿Sabes quiénes son los buenos gobernantes? Realmente los buenos gobernantes, aquellos que están buscando el bien de la gente que gobiernan. Porque si buscan solo su propio bien, si buscan solo enriquecerse ellos, si buscan solo llenarse ellos, pero no buscan el bienestar de los demás, no están siendo buenos gobernantes, no están sirviendo a la gente. Y el Señor quiere que tú y yo busquemos el bien de los demás. Amén. Ahora, escucha. Yo no sé si ese aplauso va con ánimo, sin ánimo, es que estamos reflexionando. No lo digo para que aplauda más fuerte, sino que yo lo veo así como pensando la cosa. ¿Qué más hizo este samaritano? Según lo que Jesús nos dijo, dice: entonces pasó
un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Sintió compasión por él. Escucha, no solo vio al necesitado, no solo lo vio allí en ese estado donde había sido maltratado, despojado de sus pertenencias, donde había sido dejado casi muerto en ese suelo en medio de esa vía. No solo lo vio, sino que también sintió compasión por él. El servicio comienza cuando tú y yo tenemos la visión para observar la necesidad a nuestro alrededor. Pero se consolida, el servicio se consolida al sentir compasión por el dolor de la gente. Se consolida al sentir compasión por el dolor de la gente. ¿Sabes lo que significa la palabra compasión? Compasión no es decir, ay, qué pobrecito, qué lástima, ay, qué mal, no, mira, lo ha tratado mal la vida, esito. Ay, pobre señor ahí, así, en esa calle, ay, pobres niños, mira, ay, esito, ay, qué tristeza. Compasión no es lástima. Compasión es ponerme en el lugar de la otra persona, sentir su tristeza, sentir su dolor, pero también es hacer algo en favor de esa persona. Es actuar para ayudar, es actuar para poder revertir esa situación que esa persona está pasando o que está experimentando. Tristemente, perdemos nuestra capacidad de compasión. Perdemos la capacidad de compasión. Tristemente nos endurecemos. Hay situaciones como que nos hacen mucho más duros y como que cada vez nos compadecemos menos de otros. Nuestro pensamiento es, bueno, pero es que yo también estoy pasando necesidad. Bueno, pero es que yo también estoy sufriendo. Si usted supiera lo que yo sufro, si supiera los problemas que yo tengo, no me diría que tenga compasión de otro. ¿Y de mí quién tiene compasión? Y asumimos esas posesiones. Por eso yo les pregunto, ¿cómo podemos incrementar nuestra capacidad de compadecernos de otros? ¿Cómo podemos ser más sensibles? ¿Cómo podremos ser más conscientes de las necesidades de otros? Sabes, en la historia del buen samaritano hay un par de claves. La primera de ellas es que este hombre hizo a un lado los prejuicios raciales, las predisposiciones raciales. Él hizo a un lado las enemistades. No vamos a sentir compasión en nuestro corazón si nuestro corazón está lleno de enemistad. Si lo que mi corazón abriga es solo rencor, si en lo que mi corazón abriga es odio hacia otros, yo no podré ser compasivo con otros. No podré serlo. Si yo soy un gobernante cuyo corazón está lleno de rencor hacia la mitad de la población que gobierno, ¿sabes qué va a pasar? Voy a tomar decisiones tan equivocadas, odiando tanto a esta parte que yo odio, que va a afectar también a la parte que supuestamente yo defiendo o que supuestamente yo amo. Nadie puede ser un buen gobernante liderando desde el resentimiento, liderando desde el odio, liderando desde el rencor. Solo podremos ser buenos gobernantes cuando aprendamos realmente a sentir compasión por todos. Porque cada persona es una persona que Dios ama. Amén. Cada persona es una persona que Dios ama. Yo no puedo ser un buen padre si yo no siento compasión por mi familia, si yo no soy sensible al dolor y a la necesidad de mi familia, si yo no soy sensible a lo que mi esposa me dice, a lo que mi esposa requiere de mí, si no soy sensible a lo que mis hijos requieren de mí, si no hay compasión en mí,
¿Y sabes qué es lo segundo? Lo primero es hacer a un lado el sectarismo, los prejuicios, las predisposiciones de enemistad irraciales. Y lo segundo tiene que ver con escuchar esa necesidad. Escuchar esa necesidad. Si yo no escucho a quienes gobierno, si no escucho sus necesidades, si no escucho lo que hay en sus corazones, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué necesitan ustedes? Si yo no escucho, yo no voy a poder ser compasivo para con sus necesidades. Jesús dijo que el genuino servicio comienza con ver la necesidad, pero se consolida cuando tú y yo podemos sentir en nuestro corazón el dolor de los que están a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has dicho, si yo fuera presidente, yo... No necesitamos estar en una posición de presidente, pero sí necesitamos, en el nivel en el que estamos, ver la necesidad y sentir en nuestro corazón el dolor de los que están a nuestro alrededor. Ahora, escucha, Gálatas 6:12, el apóstol Pablo también nos aconseja y dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Cuando tengan dificultades, ¿sabes lo que dice? Cuando tengan dificultades, sálvese quien pueda. Cuando tengan dificultades, cada quien vea cómo defiende lo suyo. Cuando tengan dificultades, aprovéchense a ver cómo escalan y cómo se aprovechan de los demás. ¿Sabes qué no dice eso? Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense los unos a los otros. Uy, pero es que eso está muy difícil porque es que nadie está ayudando a nadie. Entonces, si tú lo haces, los demás se aprovechan de ti. No, pero ¿y si tú lo haces? ¿Y tú entonces qué? Si tú lo haces, no serás la mayoría. El buen samaritano de 3 no era la mayoría. Pero el buen samaritano, aunque era la minoría, era el más grande. Porque nunca seremos tan grandes como cuando servimos a otros, aunque seamos la minoría. Amén. Aunque nos vean como la minoría, pero estamos haciendo lo que es correcto. Y aquí vamos con lo siguiente. ¿Qué más hizo él? Dice, no solo vio, no solo sintió compasión, sino que se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Escucha, estos dos productos son bien costosos, ¿no es cierto? Y el hombre agarró el vino, el hombre agarró el aceite y comenzó a aliviarle las heridas. Cualquier otra persona, chico, ¿cómo vas a hacer eso? No vale. Tan caro que está todo eso, no gastes eso allí. Pero luego dice, alivió con vino y aceite y se las vendó. ¿Sabes qué? El servicio se trata de aprovechar el momento y suplir la necesidad de otros. No aprovechar el momento para sacar provecho para mí. Se trata de aprovechar el momento y suplir la necesidad de otros. Mi esposa y yo hemos propuesto algo en nuestro corazón. Con los recursos que tenemos, con lo que Dios nos provee, no podemos ayudar a todo el mundo. ¿Cuánto quisiéramos hacerlo? Ayudar a todos. Pero la Biblia dice esto. La Biblia dice que ayudemos primero a los de nuestra casa. Ayudemos primero a los de nuestra casa. Así que hemos propuesto de lo que ganamos, aunque nadie lo ve, de lo que ganamos y de lo que podamos, por poco que sea, vamos a ayudar primeramente a los de nuestra casa. Y en ocasiones agarramos una harinita, agarramos algo poco, lo poco que recibimos,
y lo compartimos con lo de nuestra casa. Porque la Biblia habla también de esto: quien no provee para los suyos, quien no cuida de los suyos, ¿cómo va a cuidar de otros? Imagínense que yo sea un gobernante en mi casa, que mi gente está pasando hambre, pero yo le mande comida a otros, a otras familias. Yo soy un gobernante que mi gente está pasando necesidad, que el piso de la casa está echado a perder, pero yo le mando a hacer un piso bien bonito a la casa de los vecinos. ¿No sería eso irresponsable de mi parte hacer eso? Debo primero velar por los de mi casa. Debo primero velar por los míos. Y aunque no tengamos mucho, y hemos propuesto 3 grupos principalmente, 3 grupos a quienes lo que podamos dar, lo vamos a hacer. Y les voy a mencionar solo el primero de ellos, que es nuestra casa, es nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, ayudarles principalmente a ellos. El servicio se trata de aprovechar el momento y de suplir la necesidad. Pero ¿sabes qué? Para aprovechar el momento debemos estar dispuestos a arriesgarnos. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos. El buen samaritano pudo haber visto a ese hombre y decir: uy, pero si yo me quedo aquí, y si esto es una trampa, y si mientras yo estoy ayudando a esta persona vienen los bandidos y también me atacan a mí y me roban, y si este hombre luego me engaña a mí. ¿Sabes? Él hizo a un lado todo eso, y él se arriesgó para ayudar al que estaba necesitado. Y finalmente esto es lo que nos cuenta Jesús. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Amigos, el servicio me lleva a gastar lo que sea necesario para ayudar a otros. El servicio me lleva a gastar lo que sea necesario para ayudar a otros. No comprendemos realmente el servicio si no pensamos en el precio que tendremos que pagar por servir a otros. Escucha, la bondad y el servicio siempre tienen un precio. La bondad y el servicio siempre tienen un precio. Hay tiempo que dar que te va a costar y me va a costar. Hay energía que gastar. Hay recursos que gastar y que dar, tuyos, míos, para servir a otros. Siempre hay un precio. Incluso en actitud, siempre hay un precio. Si realmente quieres ser grande, si realmente quieres servir, hay un precio que pagar. Y Jesús terminó con esto. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó. Y el hombre, el religioso que estaba preguntándole a Jesús: ¿quién es mi prójimo, Señor? Él contestó, y nota la respuesta. Él dijo: el que mostró compasión. Y esa respuesta está bien. Pero Jesús dijo que el que mostró compasión tenía una nacionalidad. ¿Y cuál era? Samaritano. Pero este hombre es un religioso judío, está en un contexto con sus compatriotas allí, y él sabe que los samaritanos son despreciados. Él mismo los desprecia. Y yo me imagino que de pronto él haría algo así como cuando Jesús le dijo: ¿cuál de los 3
el que mostró compasión, ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Pero Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Amigos, nunca es más grande un gobernante que cuando sirve a su gente. Vamos a levantarnos en cualquier área de gobierno que el Señor nos establezca. Vamos a levantarnos para servir a aquellos que lo necesitan, y eso nos elevará a la grandeza. Amén. Amén. Yo quiero que por favor me acompañen. Colócate de pie conmigo allí donde estás. Ustedes que me ven donde quiera que se encuentran, vamos a tener un tiempo de oración. Yo quiero que hagamos 2 oraciones en una. La primera por nosotros mismos. Cada uno va a orar por sí mismo. Vamos a orar para hacer delante del Señor un compromiso. Y es el compromiso de crecer en nuestra comprensión del servicio. Este samaritano vio, sintió, actuó y dio, gastó para servir. Tú y yo tenemos que crecer en la comprensión de lo que es el servicio. Y vamos a orar por eso primero. Segundo, vamos a orar por Venezuela. ¿Alguien tiene alguna preocupación por este país, por Venezuela? ¿Alguno de pronto está pensando en lo que va a pasar hoy, qué va a pasar hoy? ¿Alguien aquí tiene de pronto el dilema votar o no votar? ¿Han escuchado ese dilema? ¿Alguien se ha peleado con otra persona? No hay que votar. No, sí hay que votar. No hay que votar. No, sí hay que votar. ¿Alguien? A ver. Yo solamente quiero dejarles esta reflexión para que oremos. Mis hermanos, no pongamos la mirada en un evento. No pongamos la mirada en el resultado de un evento solamente. Pongamos la mirada en el proceso completo. Yo estoy convencido de que hay un proceso que está viviendo Venezuela. Y este día, lo querramos o no, legal o ilegal, reconocido internacionalmente o no, este día es parte del proceso de Venezuela. Es parte de ese proceso. Cualquiera que sea tu posición, sabes que este día es parte de ese proceso. Tranquilo, tengamos paz. Votar o no votar, cada quien actúe de acuerdo a su conciencia. Cada quien actúe de acuerdo a su conciencia, lo que crea que sea correcto. Si crees que no es correcto, pues no lo hagas. Si crees que es correcto, pues hazlo. No, es que nos van a robar. ¿Para qué? Si ya está, eso está robado. Amigos, yo voté por primera vez en 1998. Voté por Salas Romer. Algunos lo recuerdan. ¿Sabes qué? Perdí mi voto. Luego vinieron 19, 20, no sé cuántos procesos más. En todos, solo creo que en uno, pero en todos perdí mi voto. ¿Sabe? En la mayoría de ellos yo iba así como, ya yo sé lo que va a pasar aquí al final, ya yo sé lo que van a decir, pero bueno, yo creo esto, yo voy a poner mi voto. El día de hoy, yo tengo una conciencia y una convicción clara. Y nadie puede decirme, usted sí es tonto, usted perdió tantos votos, usted se equivocó. Yo tengo una conciencia clara. Lo importante es que hice lo correcto. Lo importante es que hice lo correcto.
Los gobiernos pasan, los políticos prometen y la mayoría de las veces no cumplen. Pero nuestro carácter debe seguir creciendo hacia lo que es correcto y hacia aquello de lo que estamos convencidos. Porque no es un evento, es un proceso que el Señor está llevando a cabo. Amén. Pongamos la mirada en ese proceso. ¿Qué tal si como hermanos nos tomamos de las manos? Vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar al Padre. Vamos a orar primero por cada uno de nosotros. Señor, hoy te damos gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por permitirnos ver un poco acerca de tu perspectiva de gobierno. Ver un poco acerca de lo que dice la Biblia sobre el liderazgo y sobre esta responsabilidad que tú nos has encomendado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque no todos vamos a estar en una posición política gubernamental, o no todos vamos a estar en un nivel o en una posición organizacional o en nuestra comunidad, pero todos hemos sido formados a tu imagen y tú nos has dado la responsabilidad de gobernar, de liderar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que nunca seremos tan grandes. Nunca seremos tan grandes en nuestro gobierno personal, familiar, religioso, social, como cuando entendemos realmente lo que es el servicio y cuando servimos a otros. Hoy, Señor, hoy presentamos nuestro corazón y nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver, a sentir, a actuar y a gastar, a invertir, a dar lo que sea necesario para servir a otros, para servir a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor. Y Padre, hoy nos tomamos de las manos como un solo pueblo, como una sola familia. Con profundo dolor en nuestro corazón, Padre, oramos por Venezuela. Tú amas a Venezuela más que nadie. Tú amas a Venezuela más que cada uno de nosotros. Tú amas a este país. Y hoy reconocemos y creemos que estás en control de todas las cosas, Señora. Hoy reconocemos y creemos que tú siempre ganas. Y que este proceso, aunque ahora no lo entendemos, aunque ahora hay cosas que no vemos con claridad, Señor, creemos, mi Dios, que finalmente cumplirás tu propósito y tu voluntad. Ayúdanos como tus hijos a estar enfocados. Ayúdanos a estar alineados. Ayúdanos a entender que no se trata del resultado de un evento. Se trata, Señor, de todo lo que tú estás haciendo entre nosotros. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, a poner nuestra confianza en ti, a poner nuestra esperanza en ti. Porque, Señor, estamos convencidos que veremos renacer a Venezuela. Una Venezuela libre de la corrupción, una Venezuela libre de la violencia, una Venezuela donde tu nombre, Jesucristo, será honrado y exaltado en esta nación. En el nombre de Jesús, así lo creemos y en ti confiamos. Amén y amén.